Programación estructurada. Instrucciones fundamentales 2. Entrada de datos. Es muy importante que en nuestro programa nosotros tengamos la posibilidad de recibir datos. Los datos alimentan con información al programa para hacer los cálculos correspondientes. Los datos capturados pueden ser números, ya sea enteros o reales, o pueden ser palabras denominadas cadenas de caracteres o incluso caracteres simples. Tenemos en primer lugar la entrada con formato utilizando scanf. Scanf sirve para leer cualquier tipo de dato y utiliza los llamados especificadores de formato, que son las órdenes de formato, que es el %. Vamos a utilizar scanf con la orden de formato y dependiendo del dato que vayamos a leer le vamos a poner un ampersand, que es el operador de dirección de. Por ejemplo, si vamos a leer un valor numérico, ya sea entero o real, hay que utilizar la orden de formato correspondiente, por ejemplo para un entero %d, y entonces el operador de dirección de antes de la variable para que lea ese número. Si no utilizamos la orden de formato, no leerá nada. Si no le ponemos el operador de dirección de, tampoco va a leer nada, ¿sí? Entonces es muy importante utilizar tanto la orden de formato como el operador de dirección de. Solamente cuando leamos una cadena no requerimos la orden del operador de dirección de. Pero en el caso de usar scanf para leer cadenas, en cuanto encuentre el primer espacio en blanco, hasta ahí se trunca, ya no lee lo que siga. Aunque tengamos una cadena muy grande, en cuanto encuentre el primer espacio en blanco, ya no sigue leyendo datos. Podemos tener varias órdenes de formato para leer varios datos, ¿sí? Cada dato se debe leer y debe de haber una correspondencia entre la orden de formato y el tipo de dato leído. Hay varias formas en las que podemos trabajar esto. Podemos utilizar los juegos de inspección, que es el símbolo de %, donde le indicamos que acepte ciertos caracteres o que no acepte ciertos caracteres. También puedo hacer la entrada de caracteres utilizando la macro getchar. Esta tiene un problema, y es que cuando le damos getchar leemos el carácter y hay que darle enter. Ese enter se queda por ahí en algo que se llama buffer del teclado y puede aparecer después y generarnos una condición de error al no leer un dato. Entonces es más recomendable el uso de los caracteres, de las funciones getch y getche para leer caracteres, pero estas se encuentran en el archivo de cabecera conio.h. Hay que mandar llamar a conio.h para usar getch y getche. Estas no generan ningún problema al momento de leer el carácter, porque no deja ningún buffer, en el buffer no deja ningún enter por ahí volando. Y si lo que yo quiero es leer una cadena, pues entonces utilizo gets, ¿sí? Get sirve para leer cadenas y aquí no se requiere ninguna orden de formato. Aspectos importantes que hay que considerar: la programación interactiva, esto es el uso de mensajes para pedir datos, y algo de importante es el estilo de programación, el uso de sangrías o márgenes extras para darle claridad a nuestros programas. El uso de comentarios. En C los comentarios pueden ser de dos tipos: de una línea con un doble diagonal, o de varias líneas, que se pone con diagonal asterisco y podemos escribir varias líneas y cerrarlo con asterisco diagonal. Es muy importante ponerle como comentario al principio el nombre de quien hizo el programa. Eso es básico, fundamental. También puede haber líneas en blanco para separar instrucciones, código. Y hay otros consejos prácticos que es recomendable seguir. Entre estos consejos tenemos elegir nombres de identificadores significativos, o sea, nombres de variables
que tengan que ver con el dato que estamos manejando, lo mismo en las funciones. Evitar puntos y comas innecesarios. Tratar de que las líneas de programa no sean mayores de 80 caracteres, lo que es una pantalla más o menos. Alinear operaciones o separadores en líneas consecutivas, definiendo claramente las estructuras utilizando sangrías. El uso de blancos no significativos. El uso de blancos no significativos significa poner espacios en blanco en algunas operaciones aritméticas. Poner cada sentencia en una línea distinta. También insertar líneas en blanco para separar algunos bloques de instrucciones. Al momento de comparar expresiones, preferentemente hacerlo con números enteros y no utilizar números reales porque se pierde precisión. Tener cuidado en algunas divisiones entre cero, raíces, porque pueden generar errores. Entonces, son algunas de las condiciones que deben de ser consideradas y tomadas en cuenta.